Muy buenas tardes para todos. En este momento les voy a explicar qué es un circuito sumador con amplificadores operacionales. Entonces voy a partir desde lo básico, cómo es el símbolo de un amplificador operacional. Entonces les voy a explicar desde lo básico cómo es un símbolo de amplificador operacional. Símbolo de un amplificador operacional es una especie de triángulo donde va a tener unos pines que este es el terminal inversor, este es el terminal de inversor, este yo lo alimento con más voltaje, normalmente digamos más 12 voltios, y este con menos voltaje, normalmente menos 12 voltios, y este es el pin de salida. Ahora, como el análisis que se va a realizar es para un circuito sumador, entonces se tiene acá voy a bajar acá un poco más. Entonces, menos más. El circuito sumador se caracteriza por tener, digamos, barras resistencias a su entrada, donde allí yo le puedo aplicar voltaje. Entonces, puedo dar aquí un voltaje B1, pero aquí dar un voltaje B2, y este va a ser un amplificador sumador con retroalimentación negativa. Y este lo vamos a llevar a un punto que sería punto común, punto tierra. Ahora se le va a dar nombre a cada una. Esta la vamos a definir como RF, esta la vamos a definir como R1 y esta la va a definir como R1 también. En este caso, estaríamos diciendo que es la misma ganancia para las dos entradas de voltaje. Y aquí se va a tener un voltaje de salida. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Se busca una ecuación característica, donde yo le puedo aplicar unos voltajes, analice la ecuación y ella me puede determinar cuál es ese voltaje de salida. Entonces, muy sencillo, simplemente vamos a definir que usted es el punto desconocido, porque aquí se tiene un voltaje de entrada, que un voltaje de entrada, que un voltaje de salida. Entonces, haciendo el análisis de circuitos por nodos, podemos definir que este punto, vamos, es el punto de mayor nivel o mayor voltaje, ¿cierto? Y a partir de este punto que lo vamos a tomar positivo, vamos a restar los otros voltajes. Entonces, hay que definir varias cosas en amplificadores operacionales. B menos es igual a B más, y para este caso, pues B más es igual a 0. Lo que quiere decir que B menos también es igual a 0. ¿Cierto? Haciendo este análisis, vamos a decir entonces que B menos menos B1 sobre R1 más B menos menos B2 sobre R1 más B menos menos voltaje de salida sobre la resistencia asociada, que esto es R. ¿Listo? Esto es igual a 0, ya que no tenemos ningún otro elemento por allí. Entonces es importante destacar que esto es 0 voltios, esto es 0 voltios y esto es 0 voltios. Entonces, ¿cómo queda ya la ecuación? Pues la ecuación queda menos B1 sobre R1 menos B2 sobre R1 menos voltaje de salida sobre RF. Sobre RF. Y esto es igual a 0. Acá si vimos que era un sumador inversor, quiere decir que nuestra señal debe salir negativa. Y pues esto es simplemente proceso matemático. Entonces aquí, ¿qué se va a tener? Voy a tener B1 negativo sobre R1 menos B2 sobre R1, y esto es igual al voltaje de salida sobre RF. Esta RF simplemente va a pasar a multiplicar. Entonces esta pasa acá a multiplicar. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Queda RF por R1 sobre R1 más RF por B2 sobre R1 es igual a voltaje de salida. Entonces, lo que es la asociación RF sobre R1 significa la ganancia.
en voltaje, que normalmente se define con la letra A sub B, ganancia en voltaje. Entonces yo podría, digamos, acá factorizar o simplificar, y para simplificar, entonces yo podría definir que RF sobre R1, B1 menos B2, o simplemente coloco, no, realmente así no, es menos RF sobre R1, y esto multiplica a B1 más B2. Y este es equivalente a el voltaje de salida. Entonces quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un voltio, que esto sería B1, y B2, 2 voltios, y la ganancia en voltaje es igual a 1, entonces el voltaje de salida debería ser igual a 3 voltios. Para mirar esto en un simulador, se tiene el Livewire, es un simulador pues, que es gratuito, es una demo. Entonces, vamos a pasar a mirarlo cómo sería. En este caso, en este simulador, se tiene un osciloscopio, se llama Livewire. Aquí se tiene un amplificador ya montado en el simulador, la alimentación de 12 voltios positivo, la 12 voltios negativo, y cada resistencia o todas las resistencias son del mismo valor, son de 10K. Se tiene una señal alterna y se tiene un voltaje directo. Entonces, en este caso lo que va a hacer es que va a sumar, como es una señal alterna, pues tiene parte negativa. Entonces, aquí, si vamos a correr, lo que se puede observar es la señal de entrada, es la azul. Un momento, yo pongo esta gráfica más para acá. Entonces la señal de entrada es la azul y la señal de salida es la roja. Y tenemos aquí, digamos, un desfase, y es de acuerdo al voltaje que yo le estoy aplicando, porque se está sumando un voltaje de corriente directa con un voltaje de corriente alterna. Entonces, seguramente que si yo a este le pongo menos voltaje, esta señal va a disminuir por la componente que tiene allí. Vamos a ponerle, digamos, aquí un voltio para que ustedes puedan observar que efectivamente el sistema suma voltaje, ¿cierto? Entonces, mire acá, disminuyó debido a que tiene una componente en directa. Si yo aquí le aumentara el voltaje de la señal alterna, en este momento tengo 5 voltios, le voy a poner 10 voltios, pues, ahí van a ver que el amplificador presenta algo que se llama saturación. ¿Qué es saturación? Que el voltaje de entrada es superior al voltaje que él puede proporcionar a su salida, y va a convertir una señal de corriente alterna, pues más o menos en una señal cuadrada. Entonces, hasta aquí queda este video. Espero pues que hayan comprendido conceptos básicos de lo que es un sumador con amplificadores, y nos vemos en el próximo video. Que tengan muy buena tarde.